Esta mañana vamos a estar estudiando el capítulo 4, desde el verso 12 al verso 19. Es importante que tengas tu Biblia abierta. Es importante tener una Biblia que sea tuya. Puedas abrirla, puedas rayarla, puedas ahí ir marcando lo que Dios está hablando. Entonces vamos a leer desde los versos 12 al 19 y vamos a estudiar. Dice así, 1 Pedro 4, verso 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primeros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Entonces, Padre, ayúdanos, Señor, danos de tu Espíritu para comprender, Señor, lo que aquí tu palabra nos dice. Danos un corazón humilde y enseñable, Señor, y una voluntad, Señor, para obedecer lo que tú nos enseñes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí Pedro nos habla, y creo que es la última sección en la cual él nos va a hablar así como tema sobre el sufrimiento. Esa ha sido básicamente la tónica de toda esta carta, el sufrimiento en la vida del cristiano. Ahora, ¿qué es lo que Pedro nos ha dicho hasta ahora sobre el sufrimiento en la vida del cristiano? Desde la entrada, desde el capítulo 1, en el verso 6 al 9, después puedes volverlo a leer, sería bueno. Pedro nos dice que las pruebas en los cristianos son inevitables, ¿ok? Son inevitables. Eso quiere decir de que no estamos inmunes a ellas, a las pruebas. Segundo, que las pruebas son temporales. Eso quiere decir de que no van a durar para siempre. También tercero, Pedro nos enseñaba ahí que las pruebas son controladas. Eso quiere decir de que no están fuera del alcance de Dios. Todas las cosas que pasan están dentro de su alcance. 4, las pruebas serán difíciles. Son difíciles. Eso quiere decir de que las pruebas no serán sin dolor. Número 5, también Pedro nos dice que las pruebas son variadas. Eso quiere decir de que no son únicas ni en cantidad ni en tipo de prueba. O sea, van a ser muchas y diferentes. Número 6, también Pedro nos enseñaba en esa parte que las pruebas son reveladoras. Eso quiere decir de que no van a ocultar el estado de nuestra fe. O sea, las pruebas nos van a mostrar efectivamente dónde estamos parados en nuestra fe. Y finalmente, número 7, Pedro nos enseñaba ahí en el capítulo 1 que las pruebas son purificadoras. Eso quiere decir de que las pruebas no debiesen de dejarnos igual como cuando nos encontramos al inicio. Entonces, todas esas cosas son importantes porque las pruebas van a venir a nuestra vida. Y acuérdate, Pedro le está escribiendo a esta iglesia que básicamente ha comenzado en este momento esta persecución por parte del Imperio Romano. No es una persecución únicamente quizás como sucedía con algunos de los judíos que se convertían en el cristianismo, una presión, una persecución familiar, sino que ahora aparte de eso, es una persecución del Estado, una persecución del gobierno, por simplemente el delito es ser un discípulo de Jesús. Entonces, a esa iglesia Pedro les escribe estas cosas.
Y hoy creo que va a cerrar el tema del sufrimiento y cómo debe ser nuestra actitud cuando las pruebas vienen a nuestra vida. Ya vimos los capítulos anteriores también que debemos de tener la actitud que tuvo Cristo. Jesús es nuestro ejemplo en cómo enfrentamos las pruebas. Pero hoy hay 3 cosas que creo que el texto nos enfatiza, que son 3 imperativos, son 3 cosas que Pedro nos manda a tener y a tener cierta actitud respecto a las pruebas cuando vienen a nuestra vida. Y la primera de ellas está ahí en el verso 12. Si te fijas en tu Biblia, el verso 12 dice, amados, no se sorprendan. Y ahí está el primer imperativo de Pedro. No nos sorprendamos. O sea, tenemos que saber que las pruebas van a venir y no estar sorprendidos cuando vengan. Entonces, sin sorprendernos. Así enfrentamos las pruebas, sin sorprendernos. Pero ¿qué es lo que pasa? Si somos sinceros, realmente, cuando las pruebas vienen a nuestra vida siendo cristianos, ese es el contexto, lo que generalmente ocurre es que nos sorprendemos. Y no solamente nos sorprendemos, o más bien nos sorprendemos porque se nos hace algo extraño, como dice el verso 12. Al final, como si algo extraño les estuviera sucediendo. Ahora, la palabra sorprender, o cuando somos sorprendidos, o una sorpresa, habla de una alteración emocional que ocurre cuando sucede algo imprevisto o algo inesperado. Eso es una sorpresa. Puede ser una buena sorpresa o puede ser una mala sorpresa. Pero es esa alteración emocional que ocurre cuando sucede algo que no veíamos venir. Y cuando Pedro le está diciendo a estos cristianos y nos está diciendo a nosotros que cuando vienen las pruebas a nuestra vida por causa de la fe, por causa de ser un discípulo de Jesús, por causa de querer caminar con Cristo y obedecer su palabra, cuando vengan esas pruebas no debe ser de agarrarnos por sorpresa, como puede suceder en la vida de muchos. Creo que la razón por la cual Pedro habla de que no deben de sorprendernos es porque en los cristianos del primer siglo y los cristianos a lo largo de toda la historia, siempre las pruebas nos han agarrado por sorpresa, como algo extraño que está sucediendo. De hecho, es interesante, la palabra extraño en el original significa desconocido, significa extranjero, un foráneo, ¿no? Es la palabra extraño, como algo extraño. Entonces, Pedro lo que nos está diciendo aquí, que las pruebas en la vida de un cristiano son como un viejo conocido, un buen amigo, un viejo conocido. Así son las pruebas en la vida del cristiano. No es algo que te visita una vez y ya se fue, sino que no es un extraño, no debe ser un desconocido, va a ser algo o alguien que va a frecuentarnos regularmente en nuestra vida. Entonces, ahora la pregunta es, ok, Pedro dice que no nos sorprendan. ¿Por qué nos sorprendemos? ¿Por qué las pruebas en nuestra vida como cristianos nos sorprenden y se nos hacen extrañas? Yo aquí tengo un par de razones que como que me puse a pensar en esto y creo que una de las posibilidades es que las vemos como algo extraño o nos agarran por sorpresa porque alguien nos engañó. ¿Y a qué me refiero con eso? Es, a lo mejor tú escuchaste alguna vez en alguna parte o viste en algún video que alguien decía, ven a Jesús y ¿qué? Y tus problemas ¿qué? Se van a terminar. Y tú dijiste, va, ahí está, le entro, eso sí me llama la atención. Voy a venir a Jesús, me voy a hacer cristiano y todos mis problemas se van a terminar. Le entro. ¿Dónde firmo? Entonces, alguien te engañó, alguien nos engañó. Si yo vengo al cristianismo porque pienso y quiero y creo que al venir a Jesús mis problemas se van a terminar, cuando vengan los problemas te van a agarrar por sorpresa. Alguien te engañó y no fue Jesús. Entonces, ¿por qué nos agarran por sorpresa? Algunos es porque alguien los engañó. Segunda es porque no conocemos a Jesús. Por eso las pruebas nos agarran por sorpresa. Porque no conocemos a Jesús y no sabemos lo que Jesús ha dicho. Mira lo que Jesús dijo en Juan 15, 20 al 21. Lo hemos leído a lo largo de esta serie en repetidas ocasiones, creo que es bueno volverlo a leer hoy.
Juan 15, 20 al 21, Jesús dice, acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre. Porque no conocen a aquel que me envió. Entonces, si yo pienso y he creído que, el seguir a Jesús y el parecerme a Jesús no me va a meter en problemas, es porque no conozco a Jesús y no sé lo que Él ha dicho. Jesús dice claramente que algo que debiésemos de esperar de ser seguidores de Jesús es que nos traten a nosotros como lo trataron a Él. Como lo trataron a Él. Alguna gente creyó y se interesó, pero mucha gente odió a Jesús y mucha gente no le gustó ni lo que Jesús dijo ni lo que Jesús hizo. Tan es así que Jesús murió en una cruz. Entonces tú, no podemos pretender de que si cuando Jesús estuvo aquí, mucha gente lo aborreció, a nosotros no nos vaya a pasar lo mismo si ven a Jesús en nosotros. Jesús dice que esa es una respuesta posible, que como dice aquí, nos persigan, nos aborrezcan. Entonces, como lo mencionamos hace un par de domingos, si yo soy un cristiano o tú dices ser un cristiano y dices, no, yo en mi vida he sido perseguido por mi fe o por seguir a Jesús, entonces la pregunta que debe de hacerse es, ¿estás siguiendo a Jesús? Porque Jesús dice que si yo lo sigo, puedo, y una de las respuestas probables y muy probables es que eso me traiga problemas. No todos amaron a Jesús y no todos van a amar a Jesús en nosotros. Entonces, cuando viene una persecución y viene un problema a nuestra vida por ser un discípulo de Jesús, y si eso me sorprende, es porque tengo que conocer más al Señor. Tengo que conocer más su palabra. Esa es, creo que, la segunda razón por la cual las pruebas nos causan extrañeza y sorpresa. La tercera, quizás está vinculada con no conocer a Jesús, tenemos una serie de ideas erróneas. Tenemos una serie de ideas erróneas. Y una de ellas es la siguiente, y es, creo y creemos que nuestra justicia propia es la manera por la cual obtenemos las bendiciones de Dios. Entonces, creemos que nuestra justicia propia es la manera por la cual obtenemos las bendiciones de Dios. ¿Y a qué me refiero con eso? Es lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, y a lo mejor muy, muy en el fondo, a veces no tan al fondo, tenemos esta teología? Si soy bueno, me irá bien. Si soy malo, me va a ir mal. Esa es la filosofía de vida de muchos cristianos. Y es una teología falsa. O sea, si pensamos que es tan sencillo y tan simple como si me porto bien, me va a ir bien, si me porto mal, me va a ir mal. Entonces, básicamente es lo que estoy pensando cuando pienso así, es que la bendición de Dios me la gano por mi justicia propia, por portarme bien. Entonces, como me porto bien, Dios está en deuda conmigo y me tiene que ir bien. Dios está obligado a. Pero eso no sucede así. Quiero que me acompañes rápidamente a Eclesiastés capítulo 7. De hecho, es el texto que estudiamos el miércoles. Si no has venido los miércoles, te animo a que vengas a estudiar con nosotros Eclesiastés. Salomón escribió esto y quiero que te fijes específicamente en el capítulo 7, en el verso 15 al 16, y lo expliqué ese miércoles y es muy relevante con lo que estamos viendo, con lo que estoy diciendo ahora. Dice así el verso 15: he visto todo durante mi vida de vanidad. Salomón está escribiendo toda su experiencia como un hombre ya anciano, de todas las observaciones que él hizo de la vida y la experiencia humana. Entonces dice, he visto todo durante mi vida de vanidad. Hay justo que perece en su justicia, y hay impío que alarga su vida en su perversidad. Lo que Salomón está diciendo, mira, hay gente que hace las cosas bien y que ama al Señor y muere joven. Y hay gente que aborrece a Dios y está en sus pecados y muere de viejo.
Esa es la simple observación de Salomón. Fíjate el verso dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque has de destruirte. Y explicaba el miércoles que eso porque has de destruirte, habla de porque has de desanimarte o venirte o derrumbarte. ¿Y por qué te derrumbas? Porque tienes, o yo puedo tener esta filosofía de me he portado bien y mira cómo me está yendo. Entonces eso te derrumba. Porque piensas, o yo pienso, que por portarme bien Dios está obligado a bendecirme y mira al otro como se porta mal porque él está yendo mejor que yo. Entonces, cuando vienen las pruebas a nuestra vida, pensamos así. Pensamos de que, ¿por qué me está pasando esto si yo estoy caminando con Jesús? ¿No se supone que ahora es para de sufrir? No. Entonces, tenemos estas ideas erróneas que hemos creído y que en el fondo muchas veces pensamos. Otro buen ejemplo de este principio es la vida de Job. Job fue un hombre, como dice la Biblia, justo como no había nadie como él. Y mira qué cosas sucedieron en su vida. En un día perdió todo lo que tenía, perdió a todos sus hijos en un solo día. Y le quedó su esposa y su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. O sea, ahí está su ayuda. Pero fue un hombre que amaba al Señor y le pasó lo que le pasó, no porque era el peor de los pecadores, era un hombre justo. Entonces, esta mentalidad y esta teología errónea de si te va bien es porque estás bien con Dios y si te va mal es porque estás mal con Dios, es la teología que tenían los amigos de Job. Cuando ves a los amigos de Job que vienen y tratan de entender la tragedia que le ha pasado a Job, y básicamente la idea que se repite vez tras vez es, Job, tú estás así porque seguro hay un pecado oculto en tu vida. Entonces, y no, al contrario, Job no tenía ningún pecado oculto. Dios estaba mostrándose a su vida de una manera diferente. Ahora, entendiendo, claro, cuando hay pecado en mi vida, como vamos a ver después, hay consecuencias. Pero no siempre es el caso así. Entonces, muchas veces nosotros cuando estamos pasando por pruebas, lo que a veces pensamos es, ok, seguramente hay pecado en mi vida. Y sí es bueno examinarse, pero no es la única razón por la cual vamos a pasar por pruebas. Si pensamos que automáticamente cualquier dificultad en la vida es porque Dios dejó de amarme, porque Dios me odia, porque Dios me está castigando nada más, es no pensar correctamente siempre. Job era un hombre justo y mira todo lo que él padeció. En otra ocasión, en el Nuevo Testamento, una ocasión Jesús iba caminando y en Juan capítulo 9 se encontraron con un hombre que era ciego de nacimiento. Y quiero leerte Juan 9, verso 1 y 2. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos les preguntaron, Rabí, enseguida, ¿te das cuenta? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera así? Naciera ciego. Entonces es la lógica de los discípulos, como la lógica a lo largo de la historia, es si te va mal es porque algo mal hiciste. Y si te va bien, tiene que irte bien. O sea, Dios tiene que bendecirte si estás haciendo las cosas bien. Y tanto como Salomón lo descubrió en su observación, tal como Jesús lo dice aquí, tal como lo dice la Biblia. La idea errónea es a gente que ama al Señor, a gente que hace las cosas bien, le pasan cosas, entre comillas, malas. Y a la gente que a lo mejor aborrece a Dios y odia a Dios con todas sus fuerzas, a veces le pasan cosas buenas en esta vida. Entonces, cuando nos sucede a nosotros que vienen las pruebas, vienen las dificultades, nos toman, como dice aquí Pedro, por sorpresa. Y decimos, esto es algo extraño, ¿por qué me está pasando esto? Entonces, lo primero que debe de ocurrir en nosotros cuando vienen las pruebas es sin sorprendernos. No pueden sorprendernos, no podemos sorprendernos por esto, porque es algo que Jesús dijo que iba a venir a nuestra vida. Y eso aplica en tu vida, en lo que tú estés pasando como resultado de querer hacer las cosas para
la gloria de Dios, querer seguir a Jesús, como sea que eso se vea en la vida práctica, en tu vida o en la mía. Entonces, ¿cómo enfrentamos las pruebas que vienen a nuestra vida por seguir a Jesús sin sorprendernos? Primero. Segunda cosa, verso 13 al 14. Fíjate, ahí 1 Pedro 4. Antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cambiar la sorpresa por gozo. ¿Ok? De hecho, aquí dice regocíjense 2 veces. En lugar de sorprendernos, tenemos que reemplazar la sorpresa por gozo, por alegría, dice. Y la pregunta debe ser, ¿por qué debemos de reemplazar la sorpresa por gozo? ¿Por qué debe de producir alegría en nuestra vida el ser probados? Dices, ¿eso está raro? ¿No se supone que tenemos que alegrarnos cuando nos va bien y no cuando no nos va tan bien? Pero eso es lo que hace al cristianismo distinto. No hay nada como el cristianismo, no hay nada como lo que Jesús enseñó. De hecho, el cristianismo es contracultural, no tiene nada que ver con esta cultura, con los valores de esta cultura. Entonces, cuando la Biblia me dice alégrate, y te puedes alegrar cuando vienen las pruebas, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué podemos alegrarnos cuando vienen las pruebas? Aquí en estos versos 13 y 14, Pedro nos da 3 razones por las cuales podemos alegrarnos o tener gozo cuando vienen las pruebas. La primera de ellas está en la primera parte del verso 13. Dice, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, dice, regocíjense. Entonces, ¿por qué podemos tener gozo en las pruebas? Porque sufrir por Jesús revela comunión con Jesús. ¿Ok? Sufrir por Jesús revela comunión con Jesús. Entonces, cuando estamos sufriendo persecución por las cosas que Jesús sufrió, eso es un indicador de que nos parecemos a Jesús, que estamos caminando como Él caminó. Obviamente no somos la copia perfecta de Jesús, pero nos queremos parecer a Él. Y cuando comenzamos a vivir la vida que Jesús vivió y que Él, como dice Pedro, nos dejó las pisadas para que nosotros lo sigamos, cuando vivimos esa vida, nos van a pasar las cosas que le pasaron a Él, como vimos en Juan. Entonces, cuando sufrimos persecución, es un buen indicador en nuestra vida que estamos teniendo comunión con Jesús. Es una buena evidencia. Cuando empiezas a ver resistencia y oposición de la gente porque quieres seguir al Señor, eso es un buen indicador de que de verdad estás teniendo una comunión con el Señor. Es una buena señal, es un buen síntoma. Es un honor para nosotros que nos traten como trataron a Jesús. La idea de la palabra aquí, en la medida que comparten, esa palabra compartir es comunión, es koinonía, es compañerismo. Entonces, cuando tengo compañerismo, voy a ser perseguido. Cuando tengo compañerismo con Cristo, mi vida va a ser cambiada. A algunos les va a gustar, a muchos quizás no. Y voy a sufrir presión, dificultad por causa de eso. Entonces, cuando vienen las pruebas, me puedo alegrar y puedo tener gozo, porque es un indicador de que tengo una relación verdadera con Jesús. Esa es la lógica de Pedro. Entonces, es una buena cosa sufrir por causa de Jesús. Mira lo que Pablo, y este es un versículo que es una promesa de Dios para ti y para mí. Son de las promesas que probablemente no tenemos subrayadas en nuestra Biblia. Así como que si me siguen van a sufrir persecución. Esa es una promesa de Jesús. No está subrayada seguramente en mi Biblia, pero son de las promesas que Él nos ha dado. Esta es otra promesa que necesitamos considerar. Está en Filipenses 1, 29 al 30. Lo dijo Pablo y quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Filipenses 1, 29 al 30. Dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha.
Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Fíjate en el verso 29. A nosotros se nos dio está hablando como de un regalo. Tenemos el regalo de no solamente confiar en Cristo, sino también hemos recibido el regalo. Esa es la idea. O otra versión lo pone el honor de sufrir por Él. ¡Boom! ¿Cómo? ¿No que pare de sufrir? ¿No que si vengo a Jesús mis problemas se van a terminar? No. El sufrir por Jesús también es un regalo de Dios para ti y para mí. Entonces, cuando vemos estas cosas en la Biblia, te das cuenta, ok, esto está más grande que mi cabeza, más grande que todo lo que yo entiendo. Y eso es la verdad. Por eso, cuando pasa algo en nuestra vida, cuando queremos caminar con el Señor, seguir a Jesús, y eso trae como resultado y como consecuencia presión de la familia, de los amigos, de a lo mejor del esposo que no es convertido, o de la esposa que no es creyente, o de quien sea. Y no es por ni fastidiar ni nada de eso, esa no es la intención, simplemente queremos seguir a Jesús y ser fiel a su palabra. Cuando venga la reacción de los demás, en lugar de entristecernos, debemos de llenarnos de alegría, porque eso indica que de verdad estamos pareciéndonos un poco a nuestro Maestro. Y estamos experimentando este regalo que Dios también nos da, que es sufrir por Él. La segunda razón por la cual podemos tener gozo en la prueba está en la segunda parte del verso 13. Pedro dice, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Entonces, ¿por qué podemos tener gozo en la prueba? Porque sufrir por Jesús traerá una recompensa eterna. Porque sufrir por Jesús traerá una recompensa eterna. Y esto es importante, algo que a lo mejor no hablamos tanto de esto, pero es que la fidelidad a Jesús va a ser recompensada por Jesús en la eternidad. O sea, no hacemos las cosas primeramente porque queremos una recompensa, lo debemos hacer porque amamos al Señor, porque Él nos amó primero. Pero la Biblia nos enseña, y aquí Pedro lo menciona, lo toca muy superficialmente, pero la idea es, sufrir por Jesús y ser fiel en eso va a traer una recompensa cuando Cristo se manifieste, cuando Jesús venga en su gloria. En Mateo 25, verso 23, creo que es lo que queremos oír todos nosotros cuando estemos parados frente a Jesús. Jesús dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces Pedro dice, ahora aunque a lo mejor nos toque padecer, podemos alegrarnos en eso, porque cuando Él se manifieste en su gloria nos vamos a alegrar con gran alegría. A lo mejor ahora hay un poco de dolor, un poco de sufrimiento, o bastante, sobre todo estos cristianos del primer siglo, pero cuando Él venga en su gloria nos vamos a alegrar. Vamos a ser recompensados por Jesús, por la pequeña muestra de fidelidad. Nos va a dar más de lo que merecemos cuando Él venga. Eso nos debe de producir alegría. La tercera razón por la cual podemos tener gozo en la prueba está en el verso 14, la segunda parte del verso 14. Dice, dichosos son pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Porque me puedo gozar en la prueba, porque sufrir por Jesús me garantiza al Espíritu Santo ahora. Sufrir por Jesús me garantiza al Espíritu Santo ahora. ¿Qué es lo que Pedro nos está diciendo? Que la presencia del Espíritu Santo va a ser intensa en la vida de un cristiano perseguido. Va a ser intensa la presencia de su Espíritu. Él está con todos los creyentes. Pero cuando somos perseguidos por nuestra fe, el Espíritu Santo hace algo extraordinario en nuestra vida. Pensemos un poco en los hombres que a lo largo de la historia han sido perseguidos por el cristianismo. Cuando vemos los mártires del primer siglo y los primeros 3 siglos que el Imperio Romano
hizo una carnicería de los cristianos. Murieron de una manera brutal muchos de ellos. Tú dices, ok, ellos eran superhombres, eran diferentes, eran de otro planeta, diferentes a nosotros. No, eran iguales que nosotros. La diferencia o lo que les ayudó a ellos y lo que permitió que ellos pudiesen resistir las atrocidades que Nerón, que los emperadores romanos cometieron en contra de ellos fue esto. El Espíritu Santo reposaba sobre ellos y les dio el Espíritu Santo la capacidad de sufrir y perseverar aún en medio de la persecución por causa de su fe. O sea, es una buena lectura que pudieses a lo mejor algún momento conseguir el libro de Mártires de Fox. Es un libro donde es la historia de la iglesia cristiana, donde está un relato de los mártires. Y ve y lee las historias de muchos de los cristianos que nos precedieron en la historia de todo lo que ellos pasaron. Y tú dices, ¿cómo en el mundo pudieron atravesar algo tan difícil como eso? El Espíritu Santo reposaba sobre ellos. Piensa un poco la vida sin el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. En Pedro, el que escribe esta carta, cuando no tenía el Espíritu Santo sobre él, ¿qué es lo que pasó cuando vino la presión? Negó a Jesús. Pero cuando ya fue bautizado en el Espíritu Santo y tuvo la llenura del Espíritu, ya Pedro nunca más volvió a negar a Jesús. Es el mismo Pedro, ¿ok? Pero hay una diferencia. Tiene algo que antes no tenía. Lo que dice aquí, el Espíritu Santo reposaba sobre su vida. Entonces, por estas tres cosas, podemos cambiar la sorpresa por gozo, porque estas tres cosas son parte de la vida cristiana y tenemos que pensar en ellas si vamos a perseverar en la prueba. Verso 15 al 18 dice que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Antes de pasar a la tercera cosa con la cual debemos de enfrentar las pruebas, Pedro nos hace una importante aclaración. Hay una importante aclaración que Pedro nos quiere recordar. Y es que Pedro nos quiere recordar y dejar muy, muy claro que no todo sufrimiento será una bendición. ¿Ok? No todo sufrimiento será una bendición. De hecho, en el capítulo anterior, mira, si ves ahí en tu propia Biblia, ve al capítulo 3 de 1 de Pedro. 1 Pedro 3, verso 14. Dice, pero si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Dice que el ser dichoso, o como la Reina Valera creo que lo pone bienaventurado, será una consecuencia de sufrir por causa de la justicia. No por causa de la injusticia, no por hacer lo malo. Entonces Pedro nos recuerda una importante aclaración, que no todo sufrimiento será una bendición, que no todo sufrimiento nos hará bienaventurados. Él, de hecho, aquí menciona en el verso 13 que el sufrimiento por un comportamiento pecaminoso en un cristiano nunca va a traer bendición. Por eso dice, de ninguna manera sufra. O sea, estas cosas que él menciona van a traer sufrimiento. Pero no es un sufrimiento que nos va a hacer bienaventurado ni dichoso, ni va a ser una bendición. ¿Ok? Entonces no sufras como asesino, como ladrón, como malhechor o como introvertido. Perdón, no introvertido, no, eso no es pecado. Entrometido. El verso 15 quiero leértelo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, que ninguno tenga que sufrir por asesino, por ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. La Nueva Traducción de Edgar diría, ni siquiera por ser chismoso. Ahora piensa un poco, en esta lista habla de asesino, de ladrón, de delincuente y habla de entrometido. Es la misma lista. Pero nosotros pensamos que andar metiéndote o metiéndome en lo que no me interesa
y en lo que no me han invitado no es grave. Pero Pedro dice, te vas a meter en problemas, no hagas eso. No nos metamos donde no nos llamaron. Entonces, estas cosas van a traer sufrimiento, pero no es el sufrimiento que va a ser una bendición. Entonces tenemos que tener eso muy, muy claro. Porque podemos decir, hermano, estoy sufriendo por el Señor. Así que hiciste, me corrieron del trabajo. Pero si tú escarbas un poco más, ¿por qué te corrieron del trabajo? No, lo que pasa es que me cacharon ahí robando unas cosas. Eso no es sufrir por el Señor. Por eso dice, hey, aguas. No es todo sufrimiento el que va a ser dichoso a un cristiano. Entonces, esa es una importante aclaración. Ahora, la segunda cosa, ¿cómo enfrentamos las pruebas que vienen a nuestra vida por seguir a Jesús? Sin avergonzarnos, como dice acá. No se avergüencen. No debemos tener vergüenza cuando sufrimos por causa de Jesús, por seguir a Jesús. Ahora, lo interesante de esto es quién nos está diciendo esto. Que no tenemos que tener vergüenza de Jesús cuando sufrimos por Él. Pedro. ¿Y quién es este hombre llamado Pedro? ¿Qué sabe él de estas cosas? Mira, rápido, vamos a Lucas capítulo 22. Porque esto es muy, muy fascinante. Lucas 22, versos 54 al 62. Vamos a leerlo rápido. Lucas 22, 54 al 62. Esto es lo que pasó con Pedro décadas antes, ¿okay? de lo que él escribe en Pedro. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no lo conozco. Verso 58. Un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, les dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Y fíjate, para hacérsela más difícil a Pedro, el Señor se volvió y miró a Pedro. Piensa en eso. Pedro está diciendo por última, no, yo no lo conozco. Y en eso, hacia el otro lado del patio, Jesús está mirando. Entonces, con razón, Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces Pedro sabe muy bien lo que es esto de avergonzarse por Jesús. Él no está diciendo esto en un tono condenatorio ni juzgando. Él está hablando desde la experiencia. Eso es lo que sucedió con un hombre que dependía de sus fuerzas y no del Espíritu de Dios. Cuando queremos seguir a Jesús en nuestras propias fuerzas, nos van a pasar cosas como le pasaron a Pedro. No, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Si los demás te niegan, yo no. ¿Y era sincero en lo que decía? Claro que lo era. Pedro de verdad creía que se podía seguir a Jesús nada más con echarle ganas. Pero vino la prueba y falló. Salió reprobado. Ahora, eso no sorprendió a Jesús. Jesús le dijo, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a ocurrir. Pero ¿sabes qué? Tú vas a volver y una vez que hayas vuelto, tú vas a afirmar a tus hermanos. Y eso es lo que ha estado haciendo Pedro desde entonces. Afirmando a los hermanos que fallaron como él. Que se avergonzaron de Jesús. Aún si nos hemos avergonzado de Jesús,
Pedro nos enseña en su propia vida que hay otra oportunidad para el que se avergüenza de Jesús. Ese no tiene por qué ser el final. Hay una nueva oportunidad. Entonces no nos avergoncemos. No, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos llene de su Espíritu. Que nos parezcamos más al Pedro después de Pentecostés y no el de antes de Pentecostés. Sin vergüenza. Ahora, aquí dice algo muy interesante en el verso 17 y verso 18. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Es un texto a lo mejor un poco complicado, pero no lo es tanto si entendemos en el contexto en el que Pedro está diciendo esto. Él está diciendo esto en un contexto en que los cristianos están siendo perseguidos y están pasando por dificultad. Y Dios está usando y está permitiendo esa persecución. O sea, Dios no está impidiendo que los cristianos sean perseguidos. Él, de hecho, está usando la persecución para que sus propósitos se puedan cumplir, que es que nuestra fe sea purificada, como lo hemos visto aquí, como lo hemos visto previamente y como la Biblia lo dice. La prueba de nuestra fe. ¿Ok? Entonces, esta es la idea cuando dice esto de que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios primero y todo eso. ¿Qué quiere decir eso? Es que si Dios usa, como lo usa, las persecuciones como una quizás dura, pero al mismo tiempo amorosa disciplina que purifica a los que son de su casa, como dice aquí. ¿Quiénes son los de su casa? La iglesia. A los que han obedecido el Evangelio. Si Dios hace eso y usa algo duro pero amoroso para disciplinarnos a nosotros como sus hijos, ¿cuánto peor y más severo será el juicio de Dios para los que han decidido rechazar al Evangelio? Esa es la lógica de este texto. Pedro está diciendo, mira, esta es nuestra realidad. O sea, Roma nos está persiguiendo por nuestro delito y nuestro crimen es simplemente seguir a Jesús. Y si Jesús y si Dios no ha impedido la persecución, significa que Él va a usar esto para un propósito y es probar nuestra fe. Va a ser duro, va a ser doloroso, pero va a ser fructífero, va a traer buenos dividendos en nuestra fe. Y si Dios hace eso con nosotros, los de la casa de Dios, piensa, checa nada más, dice, ¿qué es lo que Él va a hacer con los que han decidido rechazarlo a Él? Si para nosotros que somos de la casa de Dios no ha sido fácil, piensa y dice, piensen ustedes cristianos, lo que va a pasar con los que abiertamente han decidido rechazar a Jesús. ¿Cuánto más severo va a ser Dios con ellos? Entonces, eso es una verdad. Y David Guzik, un pastor y comentarista, dice algo que me gustó mucho como él lo pone. Dice, el mismo fuego que consume a la paja purifica al oro. Para nosotros la prueba y la disciplina e incluso el juicio de Dios nos va a purificar porque Dios nos ama. Somos su casa, somos de su familia. Pero eso mismo en el que ha aborrecido a Dios, el que ha rechazado su evangelio, lo va a destruir. Entonces, creo que cuando entendemos esto, lo que Pedro está diciendo, eso debe de movernos a nosotros, no a juzgar al pecador, sino a tener compasión del perdido. Porque Dios va a juzgar. Si ese es el asunto, Dios no nos está castigando a nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque el Padre castigó al Hijo por nuestros pecados. Dios no castiga dos veces el mismo pecado. Lo que sí hace Dios con nosotros es nos disciplina, porque es nuestro Padre. Y nos va a corregir y probablemente nos va a doler como cuando tu papá o tu mamá te corrigió y te disciplinó. Mira lo que Hebreos dice en Hebreos 12, capítulo 12, versos 6 al 7. Porque el Señor al que ama, disciplina. Okay, ese texto en muchas Biblias a lo mejor la quitaríamos, ¿verdad? Vamos a editar esa parte de la Biblia, no nos gusta. No, porque el Señor al que ama, disciplina. O sea, la disciplina de Dios es una muestra de su amor. Dice, y no se queda ahí.
Está como usando el lenguaje del Antiguo Testamento. Y azota a todo el que recibe por hijo. Dios no es arbitrario en su disciplina, no es porque un día amaneció de malas y enojado y nos corrigió, no. La Biblia dice que Dios es grande en misericordia, lento para la ira, pero Dios, porque nos ama, nos disciplinará. Mi convicción personal, a la luz de estos 2 años que han pasado durante el COVID y post-COVID, es que Dios está disciplinándonos a nosotros, su iglesia, en este tiempo. Ha sido difícil y Dios ha revelado muchas cosas en nuestro corazón y en la vida de los corazones de la gente que era cristiana o se llamaba cristiana. ¿Qué hicimos, qué pensamos, qué dejamos de hacer o qué hicimos o qué mantuvimos en estos 2 años? ¿Fue difícil? Sí. ¿Dios nos odia? No. Dios nos ama y porque nos ama nos ha disciplinado estos 2 años. No ha sido fácil para la iglesia. En muchos lugares todavía están dando muchos problemas para que te congregues. Pero es parte de su amor. Ahora, verso 19 para terminar. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Entonces, ¿cómo enfrentamos las pruebas que vienen a nuestra vida por seguir a Jesús? Aquí está la última. Y es sin atemorizarnos. Sin atemorizarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En lugar de sentir miedo y atemorizarnos y dejar de hacer lo que Dios nos llamó a hacer, debemos de continuar haciendo lo que Dios nos llamó a hacer y encomendar nuestra causa a Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro. Si el ser fiel al Señor está trayendo a mi vida persecución, sufrimiento, tengo 2 alternativas. Es echarme para atrás y dejar que el miedo me lleve a abortar la misión y ya no sabes qué, voy a vivir mi fe más ahí en mi casa solo Dios y yo. No. Si el llevar a Cristo a todas las áreas de tu vida, de mi vida, a tu trabajo, a donde estudias, en tu casa, donde sea, te está trayendo problemas. Dice, encomienda a Dios tu causa y sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue viviendo siendo fiel al Señor. Entonces, aquí creo que deja muy claro otra vez esta aclaración que Pedro hace, que no todo el sufrimiento es una bendición. Dice, sufrir conforme a la voluntad de Dios, por hacer la voluntad de Dios. Como dice el capítulo 3, verso 14, por causa de la justicia. Como dice el capítulo 2, 15 y el 3, 17, por hacer el bien. O como dice aquí el capítulo 4, verso 14, por causa de seguir a Cristo. Si eso me está trayendo dificultad en mi familia, con mis amigos, en mi trabajo, no porque quiero fastidiarlos ni hacer la vida difícil, no, simplemente porque amas al Señor y tu vida cambió, sigue haciendo eso. No te eches para atrás por la dificultad. Pedro, mira, hubiese sido muy nuestro, muy de nosotros, vamos a bajarle la revolución. ¿Para qué nos vamos a ver tan fanáticos? Mejor, ahora que está medio peligroso la cosa, vamos a hacer como que no somos. Y vamos a quedarnos en la casa, no vamos a hacer lo que la Biblia nos pide. Vamos a esperar que la persecución de los romanos se tranquilice un poco. No es lo que está diciendo Pedro. ¿Te imaginas Jesús hubiese hecho eso? A los fariseos no les gustó lo que estoy diciendo, entonces mejor voy a quedarme callado un ratito. No. Dice, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Y la idea es continuando haciendo el bien. Entonces, encomendemos nuestra causa, nuestra vida, nuestra alma a nuestro fiel Creador. Cuando esto suceda, cuando tú y yo seamos presionados a abandonar la fe o a vivir una fe de una manera más privada, lo que quieras, no debemos permitir que eso suceda. En lugar de llenarnos de temor, debemos, como dice aquí, encomendar, y esa palabra quiere decir depositar, es como cuando vas a depositar algo valioso, tu dinero, a un banco.
depositas ahí lo valioso que tienes para que te lo cuiden, se supone. Entonces, en lugar de tener miedo, vamos y depositamos nuestra alma en el lugar más seguro en el cual puede estar, en las manos de este fiel Creador que nos ama. Pero seguimos haciendo el bien. ¿Qué es lo que es esto? Es finalmente lo que Pedro vio y aprendió de Jesús. Lo que Pedro no pudo hacer ahí, pero que hizo después. Lees los libros de historia y descubres que Pedro murió crucificado junto con su esposa. Y él pidió que a él lo crucificaran con la cruz invertida, porque él no era digno de morir como murió su maestro. Pedro entendió y aprendió lo que implicaba seguir a Jesús. Y Pedro vivió el resto de su vida así, lleno del Espíritu de Dios. ¿Sí se equivocó? Claro que sí. Pero él lo que nos está diciendo es lo que él vio en Jesús y lo que finalmente él vivió en su vida. Pedro nos dijo en el capítulo 2, verso 23, y quien cuando lo ultrajaban, hablando de Jesús, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Es fácil hacer eso? ¿Es fácil cuando te están persiguiendo y te están haciendo la vida difícil no hacer nada y encomendar o no responder con enojo y dejar que Dios va a hacer justicia? Porque Dios va a hacer justicia. No es fácil, ¿verdad que no? Generalmente queremos responder, reaccionamos. Toma fe y toma obediencia y toma ser lleno del Espíritu de Dios para decir, ok, voy a depositar esto valioso que es mi vida. En lugar de echarme para atrás, en lugar de tener temor, en lugar de responder, voy a confiar en la justicia que Dios va a traer. Entonces, 3 cosas, familia, que creo que son importantes, que tenemos que, cómo debemos y podemos enfrentar la persecución.